Bueno, ahora vamos a ver este flujo a través de cilindros y esferas, ya diferente a lo que estábamos viendo en el pizarrón, pero bueno, es relacionado. Entonces aquí lo que vemos es eh, patrón, flujo de patrón en, en un flujo sobre un cilindro, ¿no? Que está atravesando el cilindro. Entonces aquí estamos viendo esto, cómo atraviesa, viene de izquierda a derecha, aquí se hace una onda. Bueno, sí. Entonces aquí tenemos que el Reynolds crítico para flujo circular, un cilindro es 2 por 10 a la 5, que antes lo teníamos como 2 por 10, 5 por 10 a la 5, si no mal recuerdo. Entonces aquí esto es principalmente esto, ¿no? Aquí también tenemos esta gráfica. Este es el coeficiente promedio de arrastre para flujo cruzado alrededor de un cilindro circular y liso y una esfera lisa. Entonces aquí tenemos el coeficiente de arrastre contra el número de Reynolds. Ahí tenemos diferentes casos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, para Reynolds menor a uno, si tiene flujo llamado arrastre, que sería 10 a la 0, es uno para acá. Y el coeficiente de transferencia de resistencia disminuye al aumentar el número de Reynolds para una esfera SD es igual a 24 sobre Reynolds, que es más o menos como el caso del flujo laminar en el diagrama de Moody, ¿no? Que eso también se ve, no lo voy a ver en detalle en este curso, pero bueno, aquí también. Esto es cuestiones del número de Reynolds y cuestiones de eso, ¿no? Los cuales no me voy a meter tanto en detalle. ¿Sí? Aquí están los valores. También aquí vemos visualización de un flujo alrededor de una esfera, de una esfera. Bueno, aquí está el flujo laminar, flujo turbulento, ¿no? Entonces, aquí está ese efecto de la esfera de la rugosidad. También nuestro coeficiente de arrastre, CD, ¿no? Entonces, aquí también vemos otra vez gráficas, ¿no? Que eso es principalmente lo que nosotros como ingenieros tenemos que ver. Y aquí eso es lo que les decía de la parte del diagrama de Moody, que es la rugosidad relativa, ¿no? Esto pues viene también de la parte de la mecánica de fluidos o flujo de fluidos. Aquí, este es cuando es epsilon entre d es igual a cero, pues tiene un tubo liso que no hay fricción. Eso está relacionado con la fricción. ¿Sí? Este problema, aquí está la superficie lisa, el coeficiente de arrastre, coeficiente de superficie rugosa, epsilon entre d es igual a 0.0015, y ahí tenemos los valores, ¿no? Dependiendo del número de Reynolds. Entonces aquí tenemos el ejemplo 7.4, fuerza de arrastre que actúa sobre un tubo en un río. Lo vamos a ver el dibujo. Y dice que un tramo de tubo con un diámetro exterior de 2.2 centímetros y 30 centímetros de largo, es 30 centímetros de largo, se extiende de uno a otro lado de un río. Un tramo al mismo tiempo que está sumergido por completo en el agua. La velocidad promedio del flujo de agua es de 4 metros sobre segundo y la temperatura de este es de 15 grados centígrados. Determina la fuerza de arrastre ejercida por el río sobre el tubo. Por eso aquí está externo, ¿no? Entonces, las suposiciones es la superficie exterior del tubo es lisa, de modo que se puede usar esta figura para determinar el coeficiente de resistencia. El flujo del agua en el río es estacionario, la dirección del flujo de agua es perpendicular al tubo y no se considera la turbulencia en el flujo del río. Aquí están las propiedades del agua a 15 grados centígrados. Y dado que el diámetro es de 0.022 metros, tenemos, o se puede calcular el número de Reynolds. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de arrastre o la fuerza
El coeficiente de arrastre, sí. Aquí es la fuerza, ¿no? CD, o sea, se puede, de la figura 717 que está. Aquí tenemos la figura 717, que con base en el número de Reynolds, que fue de 7.73 por 10 a la 4, que sería este, aquí es, pues este de 1, 2, 3, 4, 5, debería ser como de 2, ¿no? 2, 4, más o menos por aquí, y si es un cilindro, pues va a dar el valor de CD de 1, que sería este aquí. Esta es la línea, ¿no? Aquí va a dar esta línea que intersecta con el número de Reynolds. ¿Sí? Y ya podemos obtener el CD gráficamente. Entonces ya a partir de este valor de CD, tenemos que la fuerza de arrastre, a partir de esta ecuación, CD por el área por ρ por v al cuadrado, la velocidad al cuadrado entre 2, nos da, y aquí este factor de conversión nos da 5.275. ¿Sí? Y se nótese que esta fuerza es equivalente al peso de una masa de más de 500 kilogramos. ¿Sí? Bueno, entonces, nada más está la fuerza. Ahora, aquí es el coeficiente de transferencia de calor. Esto, pues, ya también para cilindros o esferas, que es lo que les voy a explicar. Aquí están los valores del número de Reynolds y cuestiones de este tipo. Aquí tenemos esta correlación para el cilindro. Y aquí, si se fijan, es nu, cilindro, va a ser H por la longitud característica, que en este caso va a ser el diámetro entre la conductividad térmica. Aquí, a diferencia de la placa, pues en lugar de L va a ser T. Y esta es una correlación, ¿no? Esto es siempre y cuando el Reynolds y el Pratt se aplica para el mayor a 0.2. ¿Sí? Aquí también Whittaker, para flujo sobre una esfera, se tiene esta expresión, que era lo que les decía, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con esto de los coeficientes, la cual es válida para el número de radios entre 3.5 a 80.000 y el número de Planck de 0.7 a 380. Sí, está la viscosidad en el medio, la viscosidad en la superficie. Aquí también lo que nos dice es que el número de Nusselt promedio para los flujos alrededor de cilindros se pueden expresar en forma compacta como este. Pues ya le habíamos visto anteriormente, ¿no? Pero bueno, N, les digo, por lo regular es a la 1/3, y aquí les dice donde N es igual a 1/3. C y N deben determinarse en las tablas 7.1. ¿Cuál es la tabla 7.1? Esa es la que voy a mostrarles acá. Que este es, aquí está. Y aquí cambian, casi todas las correlaciones van a ser la forma Nusselt es igual a C por Reynolds a la M y Pratt a la N, donde N en todos los casos es igual a 1/3, ¿no? Entonces ahí tenemos, dependiendo del número el rango del número de Reynolds, para un círculo, un cuadrado, va a depender, ¿no? Ahí están las número de Nusselt. Para la elipse también. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se aplica esta correlación? Vamos a ver el ejemplo, si no me recuerdo aquí. No, este es nada más, aquí está. Vamos a ver el ejemplo que viene acá más adelante. Que este es pérdida de calor de un tubo de vapor de agua con aire de movimiento. Está aquí, ¿no? Un tubo de largo de vapor de agua de 10 centímetros, 0.1 metros, de diámetro, cuya temperatura superficial externa es de 110 grados centígrados. Pues aquí tenemos la temperatura, está pasando vapor, pasa por una zona abierta que no está protegida contra los vientos. Determina la razón de la pérdida de calor del tubo por unidad de longitud cuando el aire está a una atmósfera de presión y a 10 grados centígrados y el viento sopla alrededor del tubo a una velocidad de 8 metros sobre el segundo, que es esta, ¿no? Entonces aquí está el aire, es lo que trata. Entonces aquí está estacionario, las suposiciones, los efectos de radiación son despreciables y el aire es un gas ideal.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues otra vez, ¿no? Sacar la temperatura de la película. ¿Para qué? Para sacar las propiedades, la conductividad, la viscosidad cinemática, el número de Planck. Ya después sacamos el número de Reynolds, que es 4.19. Entonces el número puede ser determinado. Esta es la correlación, si no me recuerdo, la de Churchill. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado, les decía, aquí hay que, por ejemplo, primero hacer esta operación, luego esta operación, porque luego en la calculadora se complica y no sale el valor que realmente es. Entonces ya aquí sacando, haciendo las operaciones, el número de Nusselt es igual a 124 y H es igual a K entre D por el número de Nusselt, y nos va a dar que H es igual a 34.8 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Ahora, entonces la velocidad está aquí. La relación de transferencia de calor desde el tubo por unidad de longitud. Ahí lo tenemos. Y este es por cada metro, ¿no? Es por eso lo que se refiere, por cada unidad. Es el perímetro, pi por D por L. ¿Sí? Entonces aquí es el área de transferencia de calor, esta es. O 2 pi R, ¿no? Pero lo tenemos en términos de diámetro, entonces pi por D por L. Y por lo tanto, el calor, que este es para nuestras anotaciones sin punto, pero bueno, es H por AS, por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es 110 menos 10, y el calor es de 1093 watts. Entonces, pero aquí no hay problema. En este caso, la relación más simple de número de Nusselt es la tabla 7.1, daría Nusselt igual a 128, lo cual es 3% más alto que el valor promedio, valor obtenido usando de la ecuación 735. Sí, bueno. Otro ejemplo, dice, enfriamiento de una bola de acero por aire forzado. Entonces, aquí dice una bola de acero inoxidable de 25 centímetros de diámetro. Sí, son las propiedades, 25, sí, 25 centímetros. Se extrae del horno a una temperatura uniforme de 300 grados centígrados. A continuación, la bola se expone al flujo de aire a una presión en la atmósfera de 25 grados centígrados con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Llega el momento en que la temperatura superficial de la bola cae hasta 200 grados centígrados. ¿Sí? Determine el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio durante este proceso de enfriamiento y estime cuánto tardará el proceso. Este es interesante porque vemos el tiempo en el cual va a tardar a enfriarse, ¿no? Entonces, ahí está, las suposiciones, estado estacionario, radiación también despreciable, el aire es un gas ideal, la superficie, la temperatura de la superficie exterior de la bola es uniforme en todo momento. Durante el enfriamiento la temperatura superficial de la bola está cambiando, por lo tanto también cambia el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la bola y el aire. Para evitar esta complejidad, porque si no sería muy complicado, en la evaluación del coeficiente de transferencia de calor se toma la temperatura superficial de la bola como constante a la temperatura promedio de 300 y 200 grados centígrados, que es igual a 250. ¿Sí? Entonces, y se usa el valor obtenido para todo el proceso de enfriamiento. La viscosidad dinámica del aire a la temperatura superficial promedio, que es de 250 grados centígrados, desde este valor, las propiedades del aire a la temperatura del flujo libre de 25 grados centígrados una atmósfera, son estas. El número de Reynolds, se utiliza la velocidad, 3 metros sobre segundo, el diámetro y la viscosidad. Así que sería este valor. El número de Nusselt está dado como esta expresión. Aquí tenemos la viscosidad del seno del fluido, que sería 1.849, que es esta, y la otra es la viscosidad en la superficie, las condiciones de la superficie, que es 2.76 por 10 a la 5. Entonces ya nada más con cuidado hacer las operaciones en la calculadora, nos da que el número de Nusselt es igual a 135, por lo tanto a partir de la definición despejamos H y tenemos que es el valor de 13.8 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. ¿Sí? Entonces,
Ya de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues con el fin de estimar el tiempo de enfriamiento de la bola desde 300 hasta 200 grados Celsius, se determina la razón promedio de la transferencia de calor a partir de la ley de Newton de enfriamiento. Eh, y esto pues da mediante la temperatura superficial promedio. Aquí tenemos el área, que es pi por diámetro al cuadrado, es este valor. El calor promedio es H por AS por TS promedio menos T infinito. Este es el coeficiente de transferencia de calor que está acá. Luego la otra es el área, luego la diferencia de temperatura se da 610 watts el flujo de calor promedio. Enseguida se determina el calor promedio, el calor total transferido desde la bola, el cual es simplemente el cambio de la energía de esta conforme se enfría hasta 300 grados, perdón, desde 300 grados hasta 200 grados. Entonces, de manera similar al problema que habíamos visto anteriormente, aquí tenemos que es igual a ρ por B. El volumen es 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no? De la esfera. Aquí también lo podemos dejar en términos del diámetro, que es igual a 1/6 de pi por diámetro al cubo. Entonces ya tenemos la masa. Y aquí está lo de la parte de la capacidad calorífica, que es Q total es igual a M por Cp por la diferencia de temperaturas. Aquí sería 300 menos 200. Es lo que va a perder de energía. ¿Sí? Bueno, entonces, en este cálculo se supuso que toda la bola está a 200 grados centígrados, lo cual no es necesariamente cierto. Es probable que la región interior de la bola esté a una temperatura superior que su superficie, porque se va a enfriar más rápido la parte externa, ¿no? Con esta hipótesis se determina que el tiempo, porque esto es watts, que es en unidades de energía sobre tiempo, esto es en unidades de energía. Entonces aquí ya nada más vamos a hacer delta T es aproximadamente Q entre Q promedio, que sería 3.163.000 joules entre 610 joules sobre segundo, y nos da 5.185 segundos, que es 1 hora 26, lo cual pues sí, ¿no? Porque es de 25 centímetros, más o menos como un balón de fútbol, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Entonces, para que se den una idea. Eh, bueno, entonces hasta ahí terminaría este problema. Esto nada más lo voy a ver relativamente sencillo, aunque también es importante ver esto de flujo sobre bancos de tubos para la parte de intercambiadores de calor. Luego hay veces que se utilizan muchos tubos para tener una mayor área de contacto para la transferencia de energía, para ya sea disminuir o aumentar la temperatura de algún fluido, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, la parte física, son diferentes tubos. Entonces, ahí tenemos algunas definiciones. No me voy a meter mucho en detalle con esto. Aquí está la parte de cómo se están alineando. Configuración de los tubos en los bancos alineados o escalonados. Son alineados, alineados, y los otros son escalonados. Estos. Entonces, aquí pues tenemos la expresión para la velocidad máxima. También está relacionada con la distancia, ¿no? Que hay entre tubo y tubo y cuestiones de ese tipo. Lo que sí quiero ver es, bueno, aquí están las correlaciones otra vez, ¿no? Aquí está la temperatura media. Pueden hablar de la temperatura de media aritmética o temperatura de la película también. Aquí está otra expresión. Bueno, esta es la tabla de las correlaciones para flujos cruzados sobre bancos de tubos, alineados y escalonados, ¿no? Alineados y escalonados. Aquí está ya no está aquí no, pero bueno, esta es la expresión del número de Nusselt, también en términos de un factor de corrección, también que luego se iba a utilizar así más o menos el caso de los intercambiadores de calor, ¿no?
Pero bueno, aquí está delta T. Esta es una temperatura media logarítmica, que esta, les digo, se utiliza principalmente en la parte de los intercambiadores de calor. ¿Sí? Este es el factor de corrección F, que debe ser usado en la expresión del número de Nusselt. Está ahí dado, ¿no? Para el número de NL menor a 16 y el número de Reynolds mayor a 100. Entonces ahí está esta expresión de la delta T, y esa también se utiliza en intercambiadores de calor. Ahí está la expresión del flujo de energía, es H por AS por delta T logarítmica, que es igual a lo que está absorbiendo, bueno, ganando, perdiendo, ¿no? Esto en términos de la capacidad calorífica. Ahí está lo de la capacidad, la caída de presión, y esto también es lo que les decía. Aquí está, bueno, es de la potencia de la bomba. Ajá. Pues también aquí está, no es esta potencia de la bomba, está en términos del flujo y la caída de presión. Si la caída de presión es muy grande, pues también la potencia de la bomba va a ser muy grande, ¿no? Entonces, para que fluir el fluido. Entonces, aquí está ya. Esto también es el factor de fricción, que es similar al caso del diagrama de Moody. ¿Se acuerdan? Nada más aquí en el diagrama de Moody tiene acá la rugosidad relativa. Tenemos la rugosidad relativa, el número de Reynolds, y podemos determinar el factor de fricción. ¿Sí? Ahí está. Este es el arreglo disposición alineados, el anterior, y este es escalonados. ¿Sí? Aquí precalentamiento de aire por agua geotérmica en un tubo de bancos. Ya no lo voy a leer todo, pero aquí están. Pero bueno, en una instalación, si no lo leo, en una instalación industrial se va a precalentar aire antes de entrar en un horno por medio de agua geotérmica a 120 grados centígrados, que fluye por los tubos de un banco ubicado en un ducto. El aire entra al ducto a 20 grados centígrados de una atmósfera con una velocidad media de 4.5 metros sobre segundo. Fluye sobre los tubos en dirección perpendicular. El diámetro exterior de los tubos de 1.5 centímetros se encuentra dispuestos en forma alineada, ahorita lo vamos a ver, con pasos longitudinales y transversal, en SL igual a ST igual a 5 centímetros. Se tienen 6 filas en la dirección de flujo con 10 tubos en cada una de ellas, como se muestra en la figura 728, que lo vamos a ver. Determinen la razón de la transferencia por unidad de longitud de los tubos y la caída de presión de uno a otro lado del banco. Sí, acá está. Son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. La velocidad de aire es perpendicular. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son las suposiciones? Está estacionario, la superficie de la temperatura de los tubos es igual a del agua geotérmica. Entonces, aquí lo que se hace es que no se conoce la temperatura de salida del aire y por consiguiente la temperatura media. Se evaluarán las propiedades del aire a una temperatura media supuesta de 60 grados centígrados. Ese se va a suponer de 60 grados centígrados. Ese se va a achicar más adelante. Entonces aquí está. Sí, le hago aquí por entre 2, ¿no? Por eso es la de 60 grados centígrados. Entonces ahí están las expresiones de la velocidad máxima. SL y ST es igual a 0.5, se sustituyen la expresión de la velocidad máxima. La velocidad máxima. Bueno, entonces aquí están las expresiones. Esta velocidad máxima está en términos de este CT y la velocidad. Ya nada más se sustituye. Aquí me parece muy interesante esto, ¿no? Que luego utilizamos las ecuaciones y decimos, mira, y ya cambió y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces aquí pues ya va a cambiar un poquito más porque está en términos del arreglo. Si fuera no alineados, porque son alineados, cambiaría esta relación de SL y ST, nada más hay que verlos con cuidado. Entonces aquí el número de Nusselt promedio es determinado de la tabla 7.2 y eso es con base en que, a ver, déjenme, sí, alineados en términos del número de Reynolds. El número de Reynolds es 5091, es de 1000 a 2 por 10 a la 5 y esta es la de 0.27. Entonces, por eso les digo que es importante cuando tenemos convección forzada
que tenemos que sacar cuál es la correlación adecuada. No es nada más utilizar una correlación por utilizarla, ¿no? Todo tiene, ahí está relacionado. Bueno, entonces aquí tenemos el número de Nusselt, que es de 52.2. Este número de Nusselt es aplicable a bancos de tubos con NL mayor a 16. En nuestro caso, el número de filas es igual a NL es igual a 6 y el factor de corrección correspondiente, tomado de la tabla 7.3, es igual a F igual a 0.945. Entonces aquí nada más como que una corrección 0.945 por el número de Nusselt, y ya nos da este valor corregido, que va a ser menor. Entonces el coeficiente de transferencia de calor va a ser 92.94 sobre metro cuadrado. El número total de tubos, N es igual a NL por NT, 6 por 10 es igual a 60, para una unidad, para una longitud unitaria del tubo es igual a 1 metro. El área superficial de transferencia de calor y el gasto de masa de aire evaluado en la admisión son AS, que es N, sería 60 por pi por D por L, que es el perímetro por la longitud, y nos da esta área. Entonces el flujo másico está esto, y nos da, en términos de ρ por la velocidad, por NTSTL, nos da este flujo másico. Entonces aquí la salida del fluido, de la temperatura de salida, y la diferencia media logarítmica de temperaturas y la razón de transferencia de calor que dan. Esta es la temperatura, está en términos de AS y todo esto. Y luego ya de acá también la diferencia de temperaturas logarítmicas, que esta nos sirve para determinar el flujo de energía. H por AS por delta T logarítmica. Y pues ya, esto también lo podemos dejar así. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? 2.49 por eso de cuánto. Aquí pues se verifica que lo podemos hacer de dos formas y nos da el mismo valor del flujo. Entonces, para este banco cuadrado de tubos alineados, el coeficiente de fricción correspondiente a Reynolds D, 5088, y SL en D, 51.5, es da 3.33, es según la figura 727, ahí lo pueden, 727, como la gráfica del diagrama de Moody, con base en el número de Reynolds 5088 por 10 a la 3 es 5, y luego es LNT, pero este es acá, ¿sí? Nos va a dar F es igual a 0.16. Esto nos sirve para determinar la caída de presión. Delta P es igual a NL por F por X, rho BX cuadrado entre 2, y pues ya nos da aquí la caída de presión, que es de un 21 pascales. Entonces, la temperatura media aritmética del fluido es T más T entre 2 es igual a 20, más 29.11 es igual a 65.4, la cual nos está acercando al valor supuesto de 60 grados centígrados. La repetición de los cálculos para 25 da 2.57 por 10 a la 4 para la transferencia de calor, y 23.3 pascales para la presión, la caída de presión. Pero pues no hay, bueno, entonces así nada más quedaría, ¿sale? Entonces ya hasta aquí quedarían los, ¿cómo se llama? Capítulo. Aquí este es un tópico de interés. No lo voy a hacer, pero aquí también me gusta cómo lo hace, ¿no? Le digo el Sanger. Aunque, y también lo que le estoy queriendo mostrar es la parte de, a ver, aquí está, la parte de las ecuaciones, el resumen de las ecuaciones. A ver, aquí está. Sobre aisladores. Está la parte de radiación, cuestiones de ese tipo. Está. Entonces, a ver, déjenme, voy aquí. Y aquí al final del capítulo están las ecuaciones.
se llegan a utilizar, no todas, porque está lo de la tabla esta. Entonces, aquí está, por ejemplo, una transición de laminar a turbulento 5 por 10 a la 5, cuestiones de este tipo, ahí están las ecuaciones. Tienen más correlaciones para el número de luces, arreglo de bancos, cuestiones de este tipo, y hasta ahí ya se acaba los